y me gozo mucho de ver aquí a amigos de hace muchos años que nos acompañan hoy. Qué alegre de verte, hermano, bienvenido, y así a cada uno de los que estamos acá presentes. Y ya no doy la bienvenida a los que, porque ya todos los demás ya están viniendo. Qué alegre, qué alegre. Vamos a tener nuestro estudio hoy en Hebreos capítulo 7 y hoy vamos a ver 3 versículos. Y lo que pasa es de que vamos a tener un acercamiento un poco más detallado a quién es Melquisedec. Si se recuerdan, en el capítulo 6 nos dice el escritor de que Jesucristo es sumo sacerdote según el orden o la orden de Melquisedec. No es un sacerdote según la orden de Aarón o de los levitas, sino que es un sacerdocio especial según la orden de un sacerdote que es bastante misterioso, como ustedes van a ver. No tenemos tan claro quién era Melquisedec, pero vamos a tratar de tener algunos detalles importantes de él para saber más de él. Y con esto vamos a principiar el capítulo 7, que notamos que su principal intención es demostrar que el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio de Melquisedec. Perdón, de los levitas. Es un sacerdocio superior al sacerdocio levítico, algo que los judíos pues no entendían. Y por supuesto el escritor a los hebreos está aclarando, porque cuando los cristianos judíos al principio, ¿verdad? Los judíos mesiánicos decían que Jesucristo era sacerdote, ellos rápido sacaban la genealogía de Jesús y decían, bueno, pero Jesús no es descendiente de David, o sea, él es de la tribu de Judá. Entonces él no puede ser sacerdote porque no viene del linaje de Leví. Recuerdan ustedes que fue la tribu de Leví la que el Señor escogió para que de ellos vinieran los sacerdotes. Y por supuesto levitas. Entonces ellos rápido encontraban un argumento para decir, no, Jesús no puede ser un sumo sacerdote porque él no es descendiente de Leví. Y en todo caso, si ustedes quieren decir que él es un sacerdote descendiente de Leví, entonces no puede ser descendiente de Judá. Y si no es descendiente de Judá, no tiene derecho al trono. Aparte que según la ley, hermanos, los sacerdotes no podían ser reyes, ni los reyes podían ser sacerdotes. Entonces, para ellos es bastante sencillo y claro decir, bueno, entonces Jesús no es ni rey ni sacerdote, porque no puede ser las dos cosas. Por supuesto que todo eso viene, hermanos, a aclararse entendiendo quién es Jesús y según la orden de quién es el sumo sacerdote. Ya vimos con bastante detenimiento por qué él es rey y tiene el derecho a ser rey sobre Israel y por supuesto sobre nosotros, ¿verdad? Pero pensando en la profecía de Mesías como rey de Israel por por ser descendiente de David y de Judá. Pero sacerdote no es porque sea descendiente de Leví, sino porque es una orden diferente que los judíos no tomaban en cuenta, pero al verlo acá está bíblicamente sustentado para que los judíos se dieran cuenta, sí, pues sí, por supuesto, los judíos que querían saber la verdad. Entonces, vamos a tener unas palabras de oración y vamos a estudiarlo un poco más de cerca. Gracias, Señor, por el gusto de estar acá juntos para un estudio bíblico más. Gracias porque nos permites que acercarnos a tu palabra, Señor, y en tus manos ponemos este estudio. Perdona, Señor, porque te ofendemos de muchas maneras, pero ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, a servirte, a amarte como solo tú lo mereces, Señor. Gracias por todo lo que nos das y ayúdanos a entender tu palabra y ponerla por obra. Y sobre todo, Señor, que podamos ver en tu palabra
quién eres tú, conocerte más, Señor, para tener más comunión contigo. Gracias, Señor, por este privilegio. Gracias por los hermanos que nos ven a través de las redes sociales y por los que estamos acá ya reunidos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, hermanos, vamos a estudiar Hebreos capítulo 7, versículos del 1 al 3. Veamos el versículo 1, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Vamos a hacer una pausa ahí. Ya nos están hablando de Melquisedec, pero para saber más de este detalle, vamos a ir a ver lo que pasó históricamente. Vámonos a Génesis capítulo 14. Vamos por favor a Génesis 14, versículos del 18 al 20. Génesis 14, del 18 al 20. Aunque si quieren leamos desde el 17 para tener un poquito más de contexto. Dice el 17: y cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y vamos a hacer una pausa ahí. Para los que no están familiarizados con la historia, recuérdense ustedes de que Abraham se había separado de su hermano Lot. Se recuerdan de que tuvieron unas disputas porque ya las ovejas de ambos eran muchas y empezaron a los pastorcitos de ovejas de Abraham se peleaban con los pastorcitos de ovejas de Lot. Y ya eran líos grandes, entonces se empezaron a pelear. Así que Abraham le dijo a Lot: mira, aquí está la tierra delante de nosotros, escoge tú si quieres ir a esta llanura que va hacia el Valle de la Sal, o sea, hacia donde está Sodoma y Gomorra, que era un lugar muy fértil, de muchas aguas y de pastos verdes. Y la otra opción pues era ir a las colinas de Judea. Ahora, ¿verdad? En ese tiempo pues eran colinas más arenosas, más desérticas y no había tanto pasto. Pero Abraham le dijo a Lot: mira, tú escoge, si tú vas para la derecha, yo voy a la izquierda, y si vas a la izquierda, yo a la derecha. Ustedes recuerdan que cuando Lot vio todo el valle de la Sal lleno de agua y de pastos, dijo: yo me voy para allá. Y Abraham pues escogió irse al otro lado. Poco a poco Lot fue acampando más y más cerca de Sodoma hasta que le gustó la ciudad de Sodoma y empezó a habitar ahí. Sodoma era parte de otras 5 ciudades que están en ese valle, junto con Zeboim y otras que no tengo presentes ahorita, pero estas ciudades fueron invadidas por un grupo de reyes que fueron convocados por un famoso rey de la época que se llamaba Kedorlaomer. Kedorlaomer encabezó a un grupo de guerreros de varias naciones, también eran como 5 naciones también. Llegaron hasta el Valle de la Sal y se llevaron todo lo que había en las ciudades ahí, Sodoma y Zeboim. Y, por supuesto, se llevaron cautivo a Lot, el sobrino de Abraham. Pobre Lot va ahí cautivo y le llega la noticia a Abraham y dice: Abraham, se llevaron, Kedorlaomer se llevó a tu sobrino, aunque ahí le dicen su hermano, porque se recuerdan ustedes que Taré
papá de Abraham había adoptado a Lot como hijo porque el papá de Lot había muerto. Entonces Abraham y Lot, aunque Abraham era realmente tío, se miraban hermanos como hermanos. Un hermanito menor de Abraham y Abraham lo quería mucho. Así que cuando Abraham se entera de esto, arma un ejército de 300 hombres, hace alianza con otros dos amigos y se van atrás de ellos hasta que alcanzan a Kedorlaomer, los vencen, hermanos, y rescatan a Lot. Así que esto que estamos leyendo ahorita pasa cuando ya Abraham derrotó, hermanos, derrotó a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él y llegó hasta donde estaba Sodoma, al valle de Sabe, ya muy cerca de Sodoma. Ahí se encuentran varios a recibir a Abraham, entre ellos pues el rey de Sodoma, que está muy contento de ver que están rescatando a la gente de Sodoma. Pero entre ellos, dice el 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Rey Altísimo, sacó pan y vino. Hermanos, Melquisedec. Y esta es la primera vez que se habla de él, y de las pocas veces que se habla de Melquisedec, se habla como unas 5 veces en toda la Biblia, o 6 si no estoy mal. Y no se dice mucho de él. Pero aquí se dicen algunas cosas que yo quiero que noten. En primer lugar, noten que Melquisedec es rey. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem. La mayoría de comentaristas, hermanos, ubican a Salem como Jerusalén, la Jerusalén antigua, la ciudad que le dio pie a Salem, a Jerusalén. De hecho, el nombre pues pareciera concordar, Salem, Jerusalén. Pero noten ustedes en el 18 también que Melquisedec no solo era rey de Salem, sino era sacerdote del Dios Altísimo. Notan ustedes, hermanos, de que él es rey y también sacerdote del Dios Altísimo. Noten ustedes, hermanos, que él no sacó una gran variedad de alimentos, sino sacó pan y vino. Elementos importantes para nosotros como creyentes, que son muy simbólicos también. Sin embargo, pues sin querer espiritualizar todo, pues quitan la sed y quitan el hambre, ¿verdad? El pan y el vino pues era una bebida bastante común en esa región. Como para decir nosotros el café. Sacó el café y las tortillas, decimos nosotros, pues para ellos es un poco más parecido a eso, decir sacó pan y vino. Y dice que, y le bendijo. ¿Bendijo quién a quién, hermanos? Melquisedec bendijo a Abraham. ¿Y qué fue lo que dijo en su bendición? Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Noten, creador de los cielos y de la tierra, no Abraham, sino el Dios Altísimo. Es interesante cómo este sacerdote y rey bendice a Abraham y cómo lo denomina Abraham del Dios Altísimo. Oigan ustedes, hermanos, cómo Dios tiene una posesión sobre Abraham. Imagínense ustedes, hermanos, que la gente nos diga a nosotros, Max del Dios Altísimo o Valentina del Dios Altísimo, que es tan obvio y tan evidente y tan claro de que esta persona no cabe duda que pertenece a Dios. Solo para que noten algunos detalles de lo que Melquisedec le está diciendo a Abraham. Y después de bendecir a Abraham, también bendice a Dios, pero son bendiciones diferentes. El 20 dice, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. La bendición que Melquisedec hace a Abraham, hermanos, es como la de un mayor al menor, diciéndole, yo te doy a ti
la bendición de reconocer que has hecho una gran obra. Acuérdense que bendecir es una forma espiritual de decir bien. Bendecir, decir bien. Eso significa. Y por supuesto que con la autoridad casi siempre el mayor bendice al menor. Ahora, ¿será que el Melquisedec es mayor que Dios? No, porque aquí lo que Melquisedec está haciendo cuando bendice a Dios es reconocer que Abraham no hubiera podido derrotar a Kedorlaomer si no es porque Dios, como dice el 20, entregó a tus enemigos en tu mano. Vean, hermanos. ¿Y qué hizo Abraham? Dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo, hermano. Eso es como cuando usted le da una ofrenda especial a su pastor. Cosas importantes que notar aquí, hermanos. Primero, no había ley todavía. O sea que Abraham no es que esté cumpliendo la ley de dar diezmos. Aquí todavía no se había dado la ley. Moisés todavía no había nacido. Es más, ni Isaac había nacido. Es más, ni Dios le había cambiado el nombre a Abraham. Porque aquí todavía le llaman Abram. Y más adelante, en el capítulo 17, si no estoy mal, es cuando Dios le cambia el nombre de Abram a Abraham. Si ustedes notan ahí estos pequeños detalles, son importantes que los veamos. Así que, teniendo este pasaje en mente, hermanos, recuerden estas cosas importantes. Número 1, resulta que este Melquisedec es rey de una ciudad llamada Salem. Resulta que este Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo. Tomen nota de todo esto, o por lo menos nótenlo, pues me refiero a eso. Resulta que este saca unos elementos muy importantes para darle a Abraham, pan y vino, para compartir con Abraham alimento. Este bendice a Abraham y bendice a Dios, reconociendo la obra de Abraham, pero reconociendo que quien realmente lleva la gloria verdadera es Dios, quien fue el que entregó a Kedorlaomer se los entregó a Abraham. Así que aunque Abraham tiene mérito, la gloria se la lleva a Dios. Eso es lo que está diciendo Melquisedec. Abraham, Dios te usa, qué dichoso. Pero fue Dios el que te entregó a tus enemigos en tus manos. Así que, después de que tomaron nota ustedes de eso, hermanos, regresemos por favor a Hebreos 7, ahora vamos a leer el versículo 2. Regresen conmigo a Hebreos. Sí, hermano, dígame. Melquisedec era sacerdote, hermano, pero ¿cuál era el trabajo, verdad, que él realizaba? Porque todavía no había, digamos, una congregación, ¿verdad?, de personas donde oficiales algo, ¿verdad? No sé cómo. Exactamente. No había todavía una congregación judaica. Ajá, y algún local también, ¿verdad? Tampoco tenían ellos un templo. Sí, pero hermanos, ellos sí había una congregación de gente que creía en el Dios verdadero. Y este Melquisedec era un sacerdote para esas personas creyentes. Dice, preguntándole a Dios, ¿por qué no se toma la tierra prometida? Dice, porque no ha llegado a su colmo la maldad de los cananeos. O sea, los cananeos conocían al Dios verdadero, sabían de él y habían muchos que eran creyentes del verdadero Dios, pero cada día se estaban apartando más y más. O sea, este Melquisedec posiblemente era el al que llegaban las diferentes tribus cananeas para saber del Dios Altísimo, aunque no eran judíos. Ni el mismo Melquisedec es judío. Eso es otra cosa importante que ustedes tienen que reconocer. Melquisedec, hermanos, no era judío, no era descendiente de Abraham,
por lo que se ve, era parte de las naciones cananeas. O posiblemente él era jebuseo, que eran los que habitaban en la tierra de Salem, donde está Jerusalén. Pero es muy buena pregunta, hermano. Versículo 2 del 7 de Hebreos dice: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Aquí nos da algunos detalles más que no los vemos tan claros en Génesis, pero que el escritor de Hebreos nos los da. Dice, primero, recuérdense, les está diciendo el escritor de los Hebreos a los judíos, acuérdense lo que pasó allá en Génesis 14, que lo que nosotros acabamos de leer los judíos lo saben muy bien. Cuando dijeron Melquisedec, los judíos saben de quién están hablando, así que ellos entienden la historia. No era necesario que se fueran a buscarlo como hicimos nosotros, aunque tal vez algunos lo hicieron, fueron a consultar para recordarse más de Melquisedec. Pero la palabra Melquisedec, el nombre Melquisedec significa Rey de Justicia, y eso lo dice pues aquí claramente el escritor, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. Pero es Rey de Salem, decía ya en Génesis, aquí dice, y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Eso significa Rey de Paz. Ahora, yo no sé, hermanos, si ustedes notaron un pequeño cambio acá entre leer Génesis y leer Hebreos. ¿No lo notaron? No estamos viendo. Es bien sencillo. Noten ustedes cómo en Génesis todavía Abraham es Abraham. Dios no le ha cambiado el nombre a Abraham. Pero en Hebreos, diciendo ya el relato, el escritor le llama de una vez a Abraham. Ahora, lo que pasa, hermanos, es que el autor ya considera a Abraham como Abraham, aunque en el relato de Génesis era todavía Abraham, porque desde la perspectiva, hermanos, del escritor a los hebreos, Abraham ya se llama Abraham. Entonces, aunque se refiera a él como Abraham, está hablando de una época en la que Abraham todavía se llamaba Abraham, no Abraham. Es como cuando hablamos de Pablo. A veces decimos, el apóstol Pablo estudió, hermanos, a los pies de Gamaliel. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo estudió a los pies de Gamaliel, no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo. Se llamaba Saulo, él era el estudiante de Gamaliel. Pero nosotros le llamamos Pablo y sabemos que es él porque ya desde nuestra perspectiva, él pues es Pablo. Así sabemos nosotros. Por ejemplo, nosotros decimos que el futbolista Cristiano Ronaldo, no sé por qué pensé en él, pero yo no miro fútbol, pero bueno, estudió la primaria en algún lugar de Portugal. Por supuesto, es probable que cuando él estudió ahí todavía no era futbolista. Pero desde nuestra perspectiva sabemos que estamos hablando de Cristiano, el jugador de fútbol. Y es que, hermanos, esta perspectiva es importante. Porque fíjense, hermanos, de que Dios le cambia el nombre de Abraham, que significa Padre exaltado. Eso significa Abraham, Padre exaltado. Dios se lo cambió a Abraham, que significa Padre de muchedumbres o Padre de multitudes. Eso significa. Y lo que pasa, hermanos, es de que la razón la podemos leer acá en Romanos 4:17. ¿Se llamaba Abraham? ¿Qué significa? ¿Padre de qué? Padre, ¿quién? Exaltado. ¿Abraham o Abraham? Abraham, Padre exaltado. Y así se llamó toda la vida y así le decían y no tenía hijos. Sí. Y de último, pues Dios le llamó Padre de multitudes. Cuando todavía no tenía hijos.
y todavía no tenía hijos. Entonces, quiero que vean por favor en Romanos 4:17 un pequeño detalle. Romanos capítulo 4 y versículo 17 dice así: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Oiga, hermanos, como acá Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, porque Él ya sabe las cosas que van a hacer. Por eso el detalle que dice Carol es importante que ustedes lo tengan, porque aunque al pobre Abraham, imagínense, a él le llaman padre. Ese es su nombre, padre, y no tiene hijos. Y posiblemente para él era incómodo que le llaman padre aquí. ¿Padre de qué? ¿Padre de quién? Pues Dios, hermanos, en su misericordia permite que Abraham se dé cuenta que Dios llama las cosas que no son como que si ya fuese, porque Dios sabía, hermanos, que eventualmente Abraham iba a ser padre de muchedumbres. Ahora, quiero que tomen otro pequeño detalle de eso. Fíjense que cuando Abraham murió, tenía muy poquitos hijos. Y aún así su nombre ya no iba con él, porque él era padre de como 7 o 8 personas, porque fue Ismael, Isaac, y no me recuerdo si tuvo 3 o 4 con Cetura. Supónganse ustedes que fuera 10, no podemos llamarle que es padre de muchedumbres o de multitudes, porque y más en ese tiempo donde a veces sí tenían muchísimos hijos. Sin embargo, Dios le llamó así, y lo que pasa, hermanos, como vimos en el estudio pasado, es de que Dios llama las cosas que no son como que si fuesen, porque hoy ustedes y yo somos considerados descendencia espiritual de Abraham. Y si los cristianos somos considerados como descendencia espiritual de Abraham, hermanos, ¿cuántos somos los que descendemos de Abraham espiritualmente? Millones. Eso hace que Abraham sea padre de multitudes. Y Dios, hermanos, no se equivoca cuando le llamó de esa manera. Y por supuesto genéticamente también, porque si miramos todos los árabes, hermanos, son millones. Y todos los judíos en el mundo, son como 20 millones de judíos en el mundo. Y aparte los demás, más aparte, no solo de Judá, de todas las otras tribus y todos los que vienen de los 7 príncipes árabes que también descienden de Abraham. Así que Dios no se equivocó en que Abraham era el padre de multitudes. Y Dios llama las cosas que no son como si ya fueran, como que si ya fuesen, porque Dios no se equivoca. Por eso, hermanos, el Señor nos llama a nosotros santos, aunque posicionalmente lo somos, en la práctica no somos santos. Hoy tal vez le sacamos la lengua a alguien, o no le hablamos bien a alguien, o le mentimos a alguien, o exageramos en algo, o nos sentimos con ojos altivos de algo, y no se diga tal vez otras cosas peores. Y sin embargo Dios nos dice, mi pueblo santo, porque Él llama las cosas que no son como si fuesen, porque nosotros, hermanos, vamos a ser perfectos también. Cuando se manifieste el Hijo de Dios, seremos como Él es, porque le veremos tal y como Él es. Y Dios nos va a quitar este cuerpo de corrupción o de pecado, de atracción al pecado, y nos va a dar un cuerpo santo, glorificado, en el cual ya no vamos a tener corrupción, ya no vamos a tener malos deseos, ya no vamos a estar liberados de todas esas cargas que nos molestan tanto. Regresemos ya para terminar a versículo 3 de Hebreos 7:3. Dice así:
Esto es Rey de paz. Versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y aquí nos topamos con un serio problema, hermanos, porque de este versículo, hermanos, hay varias posturas teológicas bien difíciles. Porque el escritor pareciera decir de que Melquisedec no tuvo papá y no tuvo mamá. Dice, sin padre y sin madre. Sin genealogía, o sea, no puede decir él, papá de ahí, nieto de no sé quién, tataranieto de ahí, nada. Ni para abajo, su descendencia. Su hijo fue fulano, su nieto tal, y su bisnieto, y su tataranieto, y su tataranieto. No se puede. No hay. Dice acá, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días. No tiene principio de días, ni fin de vida. O sea, ¿sigue vivo? Sino hechos, sí, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Uy, qué raro. Bueno, les voy a decir una de las posturas teológicas más aceptadas. La primera es de que esto es así literalmente como dice. De verdad, Dios permitió que apareciera como un sumo sacerdote. Apareció, no tiene papá ni mamá, sino él fue posiblemente formado de la nada, algo que Dios sí puede hacer, hermanos, hacer aparecer a una persona sin ningún problema. Adán lo hizo del polvo. ¿Qué cuesta hacer a otro parecido a Adán del polvo? No le cuesta nada a Dios. Y posiblemente no es que no haya muerto o que ande por ahí Melquisedec, ¿verdad? Busquémoslo a ver si lo encontramos. No, sino que posiblemente Dios lo llevó con vida al cielo y por eso él no vio corrupción de muerte y por eso sigue vivo y sigue como sacerdote. Esa es una porción teológica bastante aceptada de Melquisedec. Otra, hermanos, es que realmente es el verbo preencarnado, o sea, una teofanía, como del mismo verbo encarnado, como decir que realmente es Jesús, antes de llamarse Jesús de Nazaret. Acuérdense que Jesús, el verbo de Dios, sí apareció en otras formas en el Antiguo Testamento, como el ángel de Jehová, o como un ángel de Jehová, ¿verdad? Acuérdense que Dios ha tomado otras formas también, como por ejemplo en la zarza ardiendo. Dios tomó forma de una zarza ardiendo que no se consumía. ¿Se recuerdan? O sea, estas ideas teológicas, hermanos, son posibles interpretaciones. Ahora, la que con humildad les digo que yo creo es, hermanos, de que aquí no está hablando de algo literal de la vida de Melquisedec, sino que de él no hay registros genealógicos. No hay, no se sabe. Y es que, hermanos, cuando nosotros nos vamos al Antiguo Testamento a estudiar quién es, por ejemplo, si ustedes leen en Primera de Crónicas, váyanse a los últimos capítulos de Primera de Crónicas y pónganse a ver a quiénes, hermanos, a quiénes Dios puso como sacerdotes, a quienes puso como líderes de la música, qué levitas fueron, cómo fueron sus turnos. Antes de nombrarlos, relatan su genealogía. Hijo de tal, ahí hasta llegar a Coré, o a llegar hasta Gersón, o hasta llegar al mismísimo Aarón. La genealogía para el sacerdocio levítico, hermanos, era detallada, hermanos, a tal manera que David no puso a cualquiera. Dijo, es que y el jefe de la familia de ciertos levitas era y de ese llegó Asaf, y por eso lo nombré como el levita encargado de la música. Es más, él tocaba los címbalos, ahí en adoración en el templo. Y eran libros y libros para que pudieran decir, fulano, puede ahí porque desciende de ahí, toda la genealogía.
Y eso querían los judíos buscar en Jesús. ¿Dónde está la genealogía para que digamos que Él es sumo sacerdote? El escritor a Hebreos está diciendo, momento, no. Jesús no es sacerdote así, sino es puesto por Dios en una manera especial, así como fue Melquisedec, en donde no se le toma en cuenta padre, o sea, sin padre, sin la madre, sin la genealogía. O sea, no busquen en los libros genealógicos, porque es alguien al quien Dios puso soberanamente. Soberanamente. Él dijo, este es mi sacerdote, aquí vengan. Y este sacerdocio no tiene fin. ¿Por qué? Porque en ese sentido yo puedo poner al que a mí mejor me parezca. Alguien después, entonces, ¿por qué Dios lo hizo así con los levitas? Porque, hermanos, ahí entró un pacto diferente. Entró a una dispensación diferente de la ley en la que Dios mismo dijo, en este tipo de alabanzas, sí, todo el que desciende de Abraham, todo el que desciende de Aarón, perdón, los hijos de Aarón, ellos van a ser los sacerdotes para siempre. Y cuando algo pasaba malo, como pasó con los hijos de Elí, Dios los borró y ya nadie se pudo sentar como sumo sacerdote de la descendencia de Elí, aunque también era levita. Entonces Dios les está aclarando a los judíos, miren, este es sacerdote sin tomar en cuenta, o sea, sin padre, sin madre, sin genealogía. No busquen en los libros porque no lo van a encontrar. Vayan a ver a Génesis a ver si se ve Melquisedec, hijo de quién. Vayan a ver cada levita. Cuando un levita iba a tomar posesión de algún puesto, fulanito, hijo de fulano, hijo de mengano, nieto de perencejo. Y así va para atrás. Porque así era la forma levítica. Pero lo que Dios está diciendo es, este Melquisedec, a mí me plugo, me place que él fuera sacerdote para siempre. Y porque Jesús, o sea, Dios, quería dejar un testimonio al cual cuando su hijo llegara a ser sacerdote, él también le pudiera decir a los israelitas, miren, ahí hay un ejemplo para que no digan ustedes de que me estoy sacando de la manga que mi hijo es sacerdote también. Mi hijo es sacerdote, Jesús es sacerdote, no según las órdenes levíticas, sino según el orden de Melquisedec. Ese orden es impuesto por Dios en su soberana voluntad. La cosa es de que entiendo yo la parte de que es diferente de por Melquisedec ya después, cuando ya fue la dispensación de ya con de la ley. Pero aquí ya estamos en la ley. Sí, ahí donde estén ya están en la ley, sí. Ajá. Entonces ahí tendría un poco de contradicción en el sentido de que ya estando en la ley están poniendo sacerdote en otro tipo solo porque Dios quería que sea igual que el orden de Melquisedec, que era anterior a la ley. Exacto. Pero en el momentito aquí te entendí yo mal porque pensé que te referías al momentito de los levitas. No, ya en el tiempo, hermanos, aquí cuando escribió esto ya no está la dispensación de la ley. Aquí ya estamos en la dispensación de la gracia. ¿Por qué? Porque, hermanos, Cristo ya murió. Por eso, pero está hablando de cuando Cristo estuvo. Sí. Y que cuando Cristo estuvo fue sacerdote, es sacerdote y rey. ¿O está hablando de ahorita? No, de ahorita. Y de todas maneras ya no estamos en la dispensación que tenía Melquisedec, sino ahora es otra que tampoco es la ley, pero que tampoco es la de Melquisedec, sino que era la de la gracia. La de la gracia, exactamente. Entonces ahí tampoco se puede así. Se puede porque Dios no está diciendo de que está haciendo... Aquí el punto no es de que si en esta dispensación se puede o no, porque en esta dispensación Dios nos está diciendo que así es. Nos está diciendo, mi hijo es sumo sacerdote. Ustedes no pregunten si se puede o no. Ahora, el judío tenía derecho a preguntar, porque el judío sí venía acostumbrado a que el levita y el sumo sacerdote tenía que ser de la descendencia de Aarón. Entonces Dios dice, no, eso no es necesariamente así, y les voy a mostrar un ejemplo. El ejemplo es, miren a Melquisedec. Pero no había ley. Sí, pero no había ley, y en este momento ya no hay ley. Ya no hay ley, pero sí hay otro tipo de dispensación. Tampoco hay sacerdotes. Ya no tenían ni templo. O sea, ya no hay sacerdotes en el sentido levítico, pero sacerdotes sí, si es Jesús nuestro sumo sacerdote. Y es más,
Es tan amplio que ahora cada uno de nosotros somos nuestro propio sacerdote. Por eso Dios nos llama, ustedes son nación santa y real sacerdocio. Usted es un sacerdote a sí mismo delante de Dios. Y su sumo sacerdote es Jesús. O sea, no es de que no esté, que no haya, si hay sacerdocio. ¿Qué quiere decir sacerdocio? Y es algo que también le iba a decir al hermano acá que preguntó. Pues sacerdote, hermanos, si se recuerdan que estudiamos eso, es alguien que intercede en favor de sus semejantes, alguien que intercede en favor de sus propios congéneres, ¿sí? Alguien que sufre las mismas penas, las mismas dificultades, pero que Dios le dio la bendición de poder acercarse al lugar donde puede hablar directamente con él. Por eso dice que Jesús traspasó los cielos hasta el lugar santo de los santos, donde está el mismo Dios, y dice que ahí, se recuerdan su estudio pasado, está anclado el alma del creyente. Por eso usted es un sumo sacerdote también, un sacerdote, porque usted, a través de una oración sencilla, en el nombre de Cristo, usted tiene acceso a ese lugar. A través de su sumo sacerdote, pero usted ya no necesita de otro, sino usted mismo, directamente. Y esa es la diferencia. Para el judío es comprensible que él tuviera dudas. ¿Cómo le dicen a Jesús sacerdote? Pues nosotros ya entendemos ahora desde acá para atrás las dispensaciones, cómo cambiaron las cosas, que Dios las cambió. Y no las cambió porque, ni modo, tengo que cambiar esto porque no salió tal cosa. No, ese era un plan eterno de Dios. Pero su plan era cambiar de la ley a la gracia. Y esa es la que tenemos hoy. Por eso, el sacerdocio de Cristo, hermanos, no depende de la genealogía, ni de tribus, ni de descendencia. Es comparable al de Melquisedec, porque a él no se le menciona nada de eso. Ni quién era su mamá, ni su papá, ni qué genealogía tiene. Eso es lo que está diciendo el autor, en mi opinión. No está diciendo que literalmente no tiene papá o no tuvo mamá, porque en ese sentido tampoco se parecería a Cristo, porque Jesús sí tuvo mamá y papá terrenales, que Dios le asignó, aunque Jesús mismo como esencia es eterna con el Padre, como esencia espiritual. Humanamente, hermanos, Dios le proveyó al Señor mamá y hasta un papá, para que ustedes vean lo importante que es un papá en la familia, no solo la mamá. Es tan importante que Dios se aseguró que su hijo no le faltara a su papá. José fue un papá para el Señor humano, que sin duda estuvo con el Señor y le enseñó a caminar ahí con él y posiblemente le enseñó su oficio de ser albañil o carpintero, como dice nuestra traducción, pero que realmente significa albañil, porque en esa época los constructores no se dedicaban solo a madera o solo si el constructor construía. Si le tocaba con madera, pues con madera. Si le tocaba con ladrillo, pues con piedra o con ladrillo. Él era un constructor, un albañil, si podríamos decir nosotros, porque un albañil pues a veces le toca pues usar madera, ¿verdad? Una pregunta. ¿Sí? Cuando menciona la palabra conforme la orden de Melquisedec, ¿verdad? Entiendo que, como que dice, conforme la clase de Melquisedec, que no tuvo, ¿verdad?, genealogía, pues, ¿verdad? Y digamos, en el tiempo, no sé, va, pero en el tiempo, cuando estuvo el Señor aquí, su ministerio era otro. Ahora, está sentado a esa Padre, su ministerio es de sacerdote, ¿verdad? Exacto. Y va a terminar ese tiempo, su ministerio va a ser rey, o sea, su función va a ser rey. Y se acabó el sacerdote, ¿no? Se acabó lo que está nosotros, ¿verdad? Porque entonces ya no va a haber hacha de que perdón, no, aquí soy rey y cambio la cosa. Es buena observación, sí. Porque el Señor, hermanos, aunque en el sentido estricto sí es rey, porque nosotros le obedecemos, en el sentido especial no. Pero no porque Él no lo sea, sino porque Él no ejerce su reinado por la fuerza. Hermanos, en el reinado del Mesías no podría haber las injusticias que hay acá. En ese sentido, tiene razón el hermano, Él todavía no reina soberanamente. ¿Él reina sobre quiénes? Sobre nosotros que le obedecemos voluntariamente.
En ese sentido, sí. Pues el hermano tiene razón y va a llegar un momento que él va a venir a aplastar a sus enemigos y a imponerse como rey, de tal manera que hasta el que no quiere, hermanos, va a doblar sus rodillas obligado ante el rey soberano. Pero ojalá nosotros cantemos como el himno, Jesús es mi rey soberano, y cuando pida al Señor que doblemos nuestras rodillas, nosotros no hagamos caso porque ya hace rato las teníamos dobladas. No tuvo ni que pedirnos el Señor, nosotros voluntariamente doblamos nuestras rodillas ante su majestad, aunque Él ni nos lo está pidiendo ahorita, aunque nos lo pide en el sentido de que su amor hacia nosotros, el amor de Dios, hermanos, demanda obediencia. El amor demanda obediencia. Alguien dice, es que si uno habla solo del amor de Dios, entonces la gente hace lo que quiere, entonces la gente no entiende el amor de Dios. No ha entendido. No digo que no pueda tropezar a alguien, me refiero a alguien que a la carrera dice, es que Dios es ama, Dios no castiga, Dios es todo bueno, entonces hago lo que yo quiera. No ha entendido lo maravilloso que es Jesús para nosotros. Entonces, esa es la primera parte, hermanos, de entender un poquito de Melquisedec. Les dije un poquito, hay otros detalles que algunos teólogos dicen, pero para resumir un poco, algunos creen que este era un ser más o menos angelical que de verdad no apareció, ¿verdad? Solo así, y de verdad en esa orden es Jesús y se parece a Jesús, aunque noten ustedes que al final dice, hecho semejante, no dice que sea el Hijo de Dios, semejante. Sí, hermano, usted iba a decir algo. Vale, dice, acuérdame, dice. Entonces, miren hermanos, entonces, otros creen que este Melquisedec, como les dije, es realmente Jesús. Y que en el sentido del verbo preencarnado que apareció en forma de Melquisedec allá. Y otros, esto tampoco es idea mía, no quiero decir que a mí se me ocurrió, no, pero la que a mí me convenció de las posturas teológicas es esta, en donde sin padre y sin madre y sin genealogía, está refiriéndose que en la Biblia no se registró nada de eso porque no era lo que importaba. Aquí lo importaba es que Dios lo puso, sin tomar en cuenta quién era su mamá, su papá y sus antepasados, como no en el caso de los levitas, a los que se les toma en cuenta cada detalle de sus ancestros. Y la otra semejanza es que como Melquisedec apareció puesto por Dios, su sacerdocio es eterno, en el sentido que no acaba, igual el del Señor, hermano, su sacerdocio es eterno, ya no tiene fin. Y aunque tiene razón el hermano que va a llegar un momento en el que ya no va a haber tiempo para que el inconverso se convierta, va a llegar un tiempo, hermanos, en la gran tribulación, posiblemente va a ser muy difícil, pero ahí todavía se puede. Pero en el tiempo del juicio, cuando ya miran que Jesús es y que ahí, que los está juzgando, en ese momentito el inconverso no puede decir, mejor sí creo, ya no. En ese sentido, para esa persona, Jesús deja de ser sacerdote, de ofrecerse como sacerdote, no así para el creyente, que aunque ya estamos siendo juzgados, Cristo aboga por nosotros como supremo sacerdote y abogado. Amén. Bueno, vamos a tener unas palabras de saludos a los que nos dejaron por acá algún saludito en las redes sociales. Vamos a dejar acá saluditos a mi señora madre, Loli Ruth Herrera Castillo. Gracias, madre, por los saludos. También a Daisy del Valle Villatoro. Dios te bendiga, Daisy, mucho gusto de saludarte. También a Esteban Sebastián. Aquí hoy dije yo ese nombre y se notó una oleada de alegría. Gracias a Dios. A Gri Matom también, fuertes abrazos. A Meilita Matom también, Dios te bendiga, Meilita.
Hermana Feli Botón, ahí estamos, qué gusto saludarla, hermana. Cuando quiera cruzar la calle, aquí estamos. También Esperanza Mérida, fuertes abrazos, Esperanza, Dios la bendiga. También a Esther Seto Pérez, Dios te bendiga, Estelita. Gracias por conectarte, el Señor te bendiga. A mi querida prima Corin Noriega también, fuertes abrazos hasta Texas. A tía Norma también, Dios la bendiga, tía Norma, fuertes abrazos. A hermano Alan McDougall, Dios lo bendiga, hermano. A señor Ari Molina, saludos hasta Huehue. También saludos a Janet del Valle. Donoval, Dios te bendiga, qué gusto verte conectado. También María Juana. Dios te bendiga, María Juana, espero que estés mejorcita. También a Osmar Viatoro. Saludos también a LM Matthews. Dios te bendiga. También a Jenny Molina. Dios te bendiga, Jenny, qué gusto saludarte. Francis Mayorga Barrios también, fuertes abrazos para Francis. Hasta Huehuetenango también, saludos a mi tía Mercedes. Gracias, tía, por los saludos. Josué Guzmán, ese sí es un privilegio para mí. Gracias, Josué, Dios te bendiga. Saludos a mi mamá, tía Mercedes, a mi tía Sarita también, fuertes abrazos. Y a mi señor padre Gilberto Noriega también, gracias por el apoyo. A los que de último dieron ahí saluditos también, gracias, Esperanza. Señor les bendiga. Los invitamos para que se unan a los estudios en Facebook Live. Para los que están en Nevaj, aquí estamos en el hospitalito, se ingresa por el portón hasta el fondo, a la izquierda está el saloncito de reuniones. Ahí estamos reunidos, hermanos que quieran o puedan venir. Les esperamos el próximo martes. Seguiremos con un estudio de Hebreos capítulo 7 y vamos a ver más detalles sobre el supremo sacerdocio de Cristo, sobre el sacerdocio levítico. El Señor les bendiga y muy buenas noches.